La escultura y la arquitectura se originan por una necesidad y prácticamente nacen casi al mismo tiempo. Hola, iniciamos entonces este recorrido por el tiempo para conocer la historia de la escultura y su relación con la arquitectura. Como conversamos en otras sesiones, recordarás que la arquitectura se origina por una necesidad, cuando el ser humano abandona los abrigos rocosos, abandona las cavernas, por la necesidad de expandir la tribu, expandir la población y enfrentándose al problema de un nuevo lugar donde refugiarse, donde cobijarse, donde habitar. ¿Recuerdas? Construye primero los refugios, las edificaciones de carácter doméstico y posteriormente va ampliándose por influencias religiosas primero a las edificaciones monumentales. La escultura también aparece de la misma forma. Y una de las razones por la que se origina la escultura en la prehistoria, con el hombre primigenio, el ser humano primigenio, es debido a la función mágica religiosa que tiene el arte, que incluso lo conserva hasta hoy en día. Por otro lado, también la escultura aparece debido a una necesidad utilitaria, una necesidad de utilizar, de crear un aparato con la finalidad de resolver un problema, una necesidad, como por ejemplo son las vasijas, las cucharas, los utensilios, pero de eso hablaremos posteriormente cuando lleguemos al tema de la cerámica, ya que en un punto la cerámica y la escultura se empiezan a diferenciar. Pero volviendo al tema de la escultura, la necesidad mágica religiosa, al igual que hizo construir templos de arquitectura en la antigüedad, también lo hace en la escultura. Primero a menor escala, luego a mayor escala. La transformación de la materia. La imagen que tú ves ahí es una figura conocida entre las esculturas del ser humano primigenio de la época de la prehistoria, y me refiero a las Venus de Willendorf. En realidad, las Venus son una colección de figurillas que se han encontrado en diferentes partes del mundo y en diferentes épocas, siempre reflejando o simbolizando el mismo tema, una mujer, una figura femenina. Están talladas en piedra, estas no son modeladas, sino son talladas, y hay dos teorías al respecto de lo que representan. La más conocida durante mucho tiempo, la más aceptada ha sido que es la representación de una figura femenina porque simboliza el culto a la fertilidad. Una mujer voluptuosa, gordita, le llamemos así, voluptuosa de caderas anchas, cuyo útero representa la vida, representa la fertilidad. Pero también hay otra opinión interesante que leí hace poco, del año 2020, de un investigador de apellido Johnson, que considera que en realidad no es un culto a la fertilidad, sino que es un augurio de supervivencia. Y su posición viene dado a que en lugar de representar la fertilidad del nacimiento, del útero, de la preservación de la especie, en este caso viene la representación o el simbolismo de la gordura, las caderas anchas, los depósitos de grasa para sobrevivir a las épocas de hambruna. Y tiene sentido también. Recuerda que en en la época, en la era del hielo, como en la película, pues hubo una gran escasez de comida, de alimentos, ¿no? Entonces se representaba de esta forma como un augurio, como como un deseo de lo que quisieran las tribus de aquella época tener. Así como en las cavernas, hablando en la pintura, se representaba la cacería como un buen augurio para que el cazador vaya al campo, atrape el animal y regrese con el animal a casa, al refugio, a la caverna, cuando el ser humano era nómada. De la misma manera se representa
o bien la fertilidad del nacimiento y la creación a través de la eh, redondez, voluptuosidad de las caderas, o bien la gordura, los depósitos de grasa para simbolizar la supervivencia. Sea cual sea la teoría más aceptada, nos queda claro que es la representación de una figura femenina, de una mujer. La mujer como un elemento de culto en, en la antigüedad, en la prehistoria. Y es que el arte escultórico, visual, arquitectónico, también nació por esta función mágica religiosa que incluso hasta nuestros días existe. Pero luego de representar objetos en tamaño pequeño, móviles, objetos móviles, muebles, el ser humano de aquella época también transformó la materia, además de los refugios, que fueron sus primeras construcciones, también se atrevió a hacer sus primeros monumentos por esta misma necesidad y función mágico-religiosa. En la imagen puedes ver un menhir en Francia y un menhir en Argentina. El primero es muchísimo más grande, mira la escala ahí, estamos hablando de más de 5 metros, comparado con el segundo que al lado de ese cartel se ve que es más pequeño, pues, ¿no? El menhir es una escultura megalítica, megalítica porque viene del prefijo lítico, litos, de piedra, y mega porque es grande, una gran escultura megalítica de piedra, que viéndolo como volumen, consiste únicamente en una gran forma que se ha elevado de manera vertical sobre el suelo. Estamos ante esta primera representación de la prehistoria, una escultura que es monumental, pero no es arquitectura, mira, tiene forma, tiene proporción, tiene estructura, en este caso es un gran bloque de piedra, pero no se puede habitar, no se puede entrar, no se puede meter uno dentro de la piedra. Es algo muy elemental, el menhir. Ahora, al juntar varios menhires verticales y colocar una losa horizontal, formamos un dolmen. El dolmen es un punto medio entre un híbrido entre lo que es la escultura y lo que es una construcción, porque tiene una utilidad, podríamos también llamarlo arquitectura. De hecho, se estudia tanto en escultura como en arquitectura, porque tiene representación planimétrica, cortes, elevaciones e incluso una función. Los dolmen tenían la función de sepulcro. Cerca de un dolmen, debajo de un dolmen hay una cámara funeraria, un sepulcro funerario. Es algo bien elemental, pero ya tiene también una utilidad. Entonces estamos hablando de forma, estructura y utilidad. Por supuesto, nos crea la duda de cómo es que estas personas pudieron llegar a levantar esos bloques tremendos de piedra en la antigüedad. El menhir de Argentina, que es más pequeño, nos, nos entra nos cabe la mayor posibilidad, o sea, aceptamos, nos parece más coherente que lo hayan hecho los seres humanos a través de técnicas de la tecnología de la época, pero los otros nos dejan en duda, ¿no? ¿Cómo es que lo llegaron a levantar? Mire este bloque de piedra, estamos hablando de toneladas y bloques macizos de piedra, y por supuesto este, sobre el que se han tejido muchas historias, incluso fantasiosas y teorías, el Cromlech. El Cromlech es el resultado de la unión de varios menhires y varias losas horizontales. Entonces tenemos menhir, dolmen y cromlech. Este es famoso, es el más conocido, se encuentra en Inglaterra, el cromlech de Stonehenge. ¿Lo pronuncié bien? Que incluso se han estudiado, se ha hecho varios estudios acerca de esta pieza, em, es escultura y arquitectura, porque también tiene una utilidad, también es un espacio y está delimitando un espacio. Tiene orientación cardinal, tiene forma,
tiene proporción, visto desde planta es un círculo, incluso perfecto diríamos. Y bueno, estas son la relación también, mira como en este dibujo que tú puedes encontrar en estas primeras esculturas megalíticas que a la vez tienen una utilidad. Estás entonces, por ejemplo, aquí ante el plano, la representación en planta y en perspectiva del dolmen de Menga. Puedes buscar de esto en Google y verás que es una estructura artificial, porque no es natural, está hecha por la mano del ser humano, del hombre, y que tiene dimensiones, estructura, proporción, altura, incluso una función. Nos deja la duda entonces, ¿en qué momento de la historia la escultura y la arquitectura se separan? Lo vamos a ver más adelante. Por ahora entonces estás viendo que nacen prácticamente al mismo tiempo. Son forma, como digo, tanto para una disciplina como para la otra, y por supuesto que tienen mucha relación. Vamos a empezar hablando, esta es la primera de varios estilos artísticos que se utilizan en las pinturas, en las esculturas, y que por supuesto también puede tener una influencia en la arquitectura. Vamos a empezar con el estilo primitivismo. Es el estilo de expresión plástica. Hay otros más que vamos a revisar en sesiones posteriores y que los vas a aplicar para tu trabajo escalonado final, para que los vayas conociendo ya. El primitivismo o el estilo primitivo se caracteriza porque es espontáneo, es simple, económico, irregular y tiene redondez, o sea, no tiene partes puntiagudas, es casi amorfo. Hay escultores famosos que han dejado obras como las que tú ves en la imagen de esta escultora Hepworth y Henry Moore, de la izquierda y la derecha respectivamente. Estas figurillas son hechas en la actualidad, o sea, son contemporáneas, pero tienen mucha similitud con lo primitivo, con lo amorfo, con lo elemental de lo que hemos visto aquí en estas formas de los dolmen o los menires e incluso las Venus de Willendorf. Willendorf. ¿Cuáles son tus opiniones al respecto? Eso lo vamos a conversar entonces. Se puede representar una obra escultórica en este estilo primitivo. Tiene bastante relación con la abstracción, casi elemental, y es más, es curioso que en la prehistoria la escultura nace por una función mágica religiosa y por una necesidad, y ellos sin querer están utilizando abstracción, o sea, la síntesis más elemental de todas las formas. Y ahora que estamos en la época contemporánea, este estilo vuelve a los orígenes elementales, simples, rudimentarios de la escultura primitiva, de la era prehistórica, de lo primigenio. ¿Qué te parece? Muy bien, de esto conversamos entonces y seguimos avanzando más adelante. Nos quedamos aquí por esta sesión de hoy.